Y las nominadas al Balón de Oro son... Mostra de atención, por favor. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de quiénes han sido las nominadas al Balón de Oro. Hay un poco de debate, yo creo, pero sobre todo hay mucha felicidad porque son muchísimas jugadoras del Barça. Así que, dentro vídeo. Os dejaré por aquí todas las nominadas al Balón de Oro que van a ir pasando mientras yo voy hablando, pero sinceramente me voy a centrar en las del Barça y en las españolas, porque si no se me quedaría un vídeo larguísimo que no veríais y solo estaría diciendo nombres de jugadoras. Primero que nada se anunció a Aitana Bonmatí. Yo creo que empezaron fuerte, creo que empezaron por la que puede ser 100% la ganadora de este Balón de Oro, puede revalidar el Balón de Oro anterior, puede llegar a tener 2 balones de oro, con el peso que supone todo eso y no por lo que pesa ese oro. Bueno, una muy buena temporada de Aitana. Ayer lo estuvimos hablando en el directo, que os dejaré por aquí resubido, porque reaccionamos en directo a las nominadas. Es una muy buena jugadora, la avalan los números, la avalan el buen fútbol que da, pero sobre todo le avala también la mediaticidad que supone su nombre. Ya hablamos muchas veces de la importancia que tiene que conozcan tu nombre para que te nominen a ciertos premios, sobre todo a los premios individuales. Y así ha pasado con Alexia cuando ganó el primer Balón de Oro, así pasó con Aitana cuando ganó el primer Balón de Oro, y así está pasando con Hansen cuando la han nominado por primera vez. Respecto a Aitana, creo que merece ser esa ganadora del Balón de Oro, merece ser quien revalide el título. No creo que haya ahora mismo una jugadora que haya ganado tantos títulos como ella, que haya sido tan importante para su equipo como ella, que haya marcado tantos goles, había dado tantas asistencias y jugado tantos partidos como ella. Podríamos entrar en el debate de Hansen y Aitana, debate que dejaremos para un poco más tarde, pero de momento me quiero centrar en las cualidades de Aitana, en su mediaticidad y en todo lo que nos aporta. Siguiente jugadora, Alexia Putellas. Otra que podría darnos un debate para dar y vender. Había mucha gente que pensaba que Alexia Putellas no debía estar nominada para este año del Balón de Oro. Es verdad que Alexia no ha tenido su mejor temporada, pero yo siempre le digo que Alexia nos tiene acostumbradas a un muy buen fútbol, entonces lo que pasa es que cuando Alexia quita un poco el pie del acelerador ya parece que Alexia no es la misma o parece que no haya hecho nada en toda la temporada, y es precisamente todo lo contrario, yo creo. Es verdad que hay otras jugadoras del Barça que han destacado por encima de ella o incluso que han sido más determinantes que ella en esta temporada, pero no me parece mal que la hayan nominado porque sigue teniendo la misma calidad y porque los números de Alexia son buenos igualmente. Entonces, hay debate porque hay mucha gente que pedía que no estuviera o que hubieran otras jugadoras que estuvieran nominadas por delante de ella, cosa en la que podemos estar más de acuerdo, en que Keita lo merecía, en que Ona lo merecía, perfectamente de acuerdo, pero que Alexia esté, a mí no me supone ninguna crítica que esté o que no esté. Para mí era una temporada en la que ambas cosas podían pasar y que no por ello mismo tendría que estar yo cabreada. La siguiente a comentar es Caroline Graham Hansen. Yo creo que estamos muy contentas por esta nominación. Venimos pidiendo por activa y por pasiva a France Football que nomine a Hansen. No tengo palabras para definir a Hansen porque creo que ella misma se define. Estábamos hablando antes de Aitana, de sus números, de su fútbol. Seguramente a Hansen, para ser nominada al Balón de Oro, si le quiero buscar algo de sentido por esas no nominaciones, te diría que los números no le daban anteriormente como para ser nominada. Sin embargo, ahora pienso que tiene números, tiene fútbol, con su calidad que desprende siempre, es determinante para el Barça, ha sido determinante en muchas competiciones y quizás lo único que le falte es tema selección y tema mediaticidad. Ahora mismo Hansen es mediática, ahora mismo mucha gente conoce el nombre de Hansen, pero no hay más gente que conozca el nombre de Hansen que Aitana. Y recordemos que estos premios siempre son
en beneficio o a favor de una revista, por lo que la mediaticidad es muy importante. Dicho esto, gane quien lo gane, me parecería muy correcto tanto Aitana como Hansen, porque creo que las dos han hecho una temporada espléndida, maravillosa, que los números les dan, que los títulos les dan y sobre todo que no sería ningún robo que lo ganara una o que lo ganara otra. Y si alguien lo considera así, creo que deberíamos replantearnos las cosas. Yo personalmente estoy muy contenta con esta nominación, lo veníamos pidiendo mucho, desde mucho antes. Hansen ha sido una jugadora increíble y si en France Football y si en el Balón de Oro se premian el fútbol, se premia la calidad de la jugadora, Hansen debía haber estado muchísimo antes en estos premios. Siguiente, Patrick Guijarro. Patrick Guijarro, que es su segunda nominación. Patrick Guijarro, que parece que sigue en la órbita de esta revista, de France Football, en la órbita de los premios al Balón de Oro, que puede seguir siendo candidata. Y lo digo así porque me sorprende, porque Patrick es otra de las jugadoras que siempre tenían muy infravalorada, que por la posición de pivote en la que jugaba no tenía mucha visibilidad. Ahora creo que con el rol de interior que ha desarrollado, que le han asignado, ha podido destacar quizá un poco más. Aquí venimos a hablar de tema selección y el conflicto con la federación, con lo poco que ha podido jugar a final de temporada y con lo nada que ha conseguido con la selección española esta temporada. Y esto puede que sea una de las cosas que determinen que no esté en lo más top de las nominadas al Balón de Oro. Pero muy sorprendida, muy feliz porque se lo merece y es que creo que es un premio a una temporada perfecta. Siguiente jugadora, Salma Parayuelo. Bueno, los números la avalaban. Ha tenido unos últimos meses muy jodidos. Unos últimos meses donde Salma no era Salma, donde sus ocasiones no eran las más correctas, sus decisiones menos todavía. Pero esos últimos meses, que pueden ser 4 o 5 meses perfectamente, no borran ni ensucian la temporada que ha hecho con el Barça. Y es que Salma ha sido muy determinante. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero los goles del Barça han estado ahí. Y su velocidad ha estado ahí. Y es verdad que sus ocasiones también han estado ahí. Pero creo que no se entendería mucha parte de la temporada del Barça sin los goles de Salma. Así que me parece una nominación justa por números, precisamente, por títulos y porque también ha estado con la selección española. A dos otras jugadoras que tenemos que felicitar, aunque ya no sean del FC Barcelona, pero el premio se lo dan por la temporada con el Barça, es a Lucy Bronze y a Mariona Caldentey. Dos jugadoras que no me esperaba que estuvieran nominadas. Lucy Bronze, que lleva 4 nominaciones ya, si no me equivoco, al Balón de Oro, y Mariona Caldentey, que es su primera nominación. Lucy creo que ha hecho una fantástica temporada, que ha sido muy determinante, sobre todo con esta parte de la Champions donde más veteranía sacó y donde más la necesitamos. Ha jugado un montón de partidos con el Barça, solventando un problema que teníamos en los laterales y rindió muy bien. Puedes estar más o menos de acuerdo porque es verdad que físicamente tenía alguna lacra y en la toma de decisión probablemente también, pero lo ha dado todo con el Barça y entiendo que es una histórica del fútbol femenino que al final, si ha hecho una buena temporada con el Barça, pues con más razón va a estar nominada a estos premios. Así que yo contenta, sorprendida pero contenta, y es una jugadora del Barça más, así que creo que es motivo de celebración. Y luego, gente, Mariona Caldentey, su primera nominación como Hansen, es muy fuerte que las dos extremos realmente con más calidad del FC Barcelona estén nominadas por primera vez este año. Y no lo hubieran estado anteriormente. Mariona es una jugadora muy explosiva, es una jugadora que está siempre por todo el campo, que ha ayudado mucho al Barça y sobre todo que el juego por las bandas del FC Barcelona no se entiende sin Mariona, por mucho que muchas y muchos quisieran que se fuera. Yo lamenté mucho la salida de Mariona del Barcelona para irse al Arsenal. Creo que Mariona tenía mucho más que dar en el FC Barcelona y
pues por su decisión propia no quiso quedarse para darlo. No se lo vamos a tener en cuenta, pero sí que me da pena que esta nominación la tenga por el Barça, pero no la disfrute más tarde con el Barça. Y bueno, mención especial finalmente para Eva Pajor. Eva Pajor, que ha sido nominada al Balón de Oro por su temporada con el Wolfsburgo. Eva Pajor, que es el fichaje estrella para mí del Barça esta temporada, que va a marcar muchos más goles de los que ha marcado con el Wolfsburgo para que esté nominada al Balón de Oro. Eva Pajor, que ya podríamos decir que es una de las fijas dentro de estas nominaciones al Balón de Oro. Personalmente me alegro mucho por ella, porque creo que también es un premio a su fantástica temporada con el Wolfsburgo, una temporada que sirvió para que ella fichara con el Barça realmente. Creo que los números la avalan, pero sobre todo en este sentido creo que la avala mucho más lo que ella ha demostrado futbolísticamente, que no tanto los títulos colectivos que haya ganado o los goles que haya marcado, que son muchos, unos y otros, pero en este sentido pienso que aquí France Football ha roto una lanza a favor de su fútbol y no tanto a favor de sus títulos y sus goles. ¿Qué más nos queda por destacar? Ada Hegerberg vuelve a estar nominada con el Olympique de Lyon, yo creo que también es una de las fijas. Bueno, en fin, podemos estar más o menos de acuerdo. Quizá podríamos estar hablando de cumplir un cupo porque estuvo en la final de la Champions, pero bueno, Ada Hegerberg ha tenido muchas mejores temporadas para estar más arriba y para estar nominada. Para mí ha sido una sorpresa que ni Ona ni Keira estuvieran. Creo que fueron dos piezas fundamentales en esta temporada que no ha sido premiada para nada, aunque tengo la sensación de que tampoco puedes poner a todas las del Barça y que ya son un montón del Barça como para que pongas casi un 11 del Barça nominadas al Balón de Oro. Así que puedo llegar a entender que estén jodidas por esa parte. Igualmente creo que la posición de Ona es más nominable que la de Keira, así que no descarto que el año que viene, si tenemos la suerte de que Ona siga al nivel en el que está, Ona esté nominada a estos premios. Bueno, finalmente comentar que el Barça está nominado a mejor club, mejor equipo del femenino, y mencionar que Jonathan Giraldez está también nominado a mejor entrenador junto con estas entrenadoras y entrenadores. Una entrenadora del Benfica que no sabía yo que podía estar nominada al Balón de Oro. Me sorprende mucho y quiero saber más de ello, así que dejadme en los comentarios si sabéis algo más de esta entrenadora, porque cuidado. Y nada más, gente, decidme en lo que estáis de acuerdo, en lo que no, quién os ha faltado, quién os sobra. Ya sabemos el tema de las americanas, hay muchas americanas y probablemente con la consecución de los Juegos Olímpicos las estadounidenses estarán en ese top 5, top 10, copando prácticamente todos los espacios. Si podéis o si queréis ponerme vuestro top 5, estaré encantada de leeros. Dadle a like y suscribíos, importante. Yo os espero el sábado porque empieza la liga y tenemos una previa que hacer del FC Barcelona. ¡Chao!